La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Somos la semana a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente en nuestra central informativa, plataforma principal. Lo anunciado, ya se encuentra con nosotros el doctor José Antonio Torres Iriarte, que tiene la amabilidad de acompañarnos esta mañana. Él es precandidato a la presidencia de la República en las elecciones internas del APRA. Siempre suelo molestarlo por temas de contexto internacional, de contexto nacional, pero ahora lo tengo como precandidato a la presidencia de la República en las elecciones internas del APRA, como el número 8, mi estimado doctor. Así es, efectivamente, buenos días a toda la audiencia. Efectivamente, el APRA ha convocado elecciones internas para el próximo 30 de noviembre. Hay 15 precandidaturas presidenciales, acompañada cada una de ellas de dos vicepresidentes, y soy el número 8, el número asignado por sorteo. E invoco pues a toda la militancia aprista que se movilice el próximo domingo para emitir su sufragio, ¿no? ¿Qué marca para el APRA estas elecciones internas? Porque hubo al interior del partido un cierto letargo por la situación que se presentó en los últimos años. Pero ¿qué marca ahora este reentre, pero además con mucha vitalidad? Veo 15 postulaciones. Claro, el número de precandidaturas es un signo de vida, de vitalidad, de efervescencia política al interior del partido en todo el país, porque hay planchas presidenciales que han surgido en Arequipa, en el norte, incluso en la serranía o el oriente, y de ese esfuerzo de compañeros con un compromiso militante se han forjado 15 planchas presidenciales que están haciendo un recorrido por todo el país dentro del espacio partidario y extrapartidario, porque en estos tiempos de comunicación política los medios y las redes digitales marcan un poco la pauta. Ahora, ¿qué significa? Una gran oportunidad para reinsertar al APRA con el pueblo peruano, para reinsertar al APRA con su antigua militancia y con un grueso número de simpatizantes que se fueron alejando del partido aprista por razones diversas, ya no confiaron en él, no emitieron voto a favor de sus listas parlamentarias en el 2016, que fue la última vez que el APRA participó a nivel nacional, y el 2021 no participamos por la situación enojosa que se generó en el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces es una gran oportunidad para relanzar y darle vida y continuidad al legado de Aya La Torre, ¿no? El APRA tiene toda una tradición política en el país, ¿no? Si nos remontamos décadas atrás, siempre se hablaba del tercio aprista. Así es. Siempre se habló del tercio aprista, la vigencia de Aya La Torre, después el liderazgo de Alan García. Usted lo ha señalado, lo ha puntualizado, ¿no? Luego de esta situación generada en los últimos años, hoy ingresan a una etapa ya de democratización interna. ¿Qué significa todos estos cambios, todas estas incorporación de nuevas figuras, pero también manteniendo los cuadros intermedios, cuadros tradicionales de los últimos años? Sí, en verdad las planchas presidenciales pueden, digamos, ser la expresión de los compañeros que han tenido función parlamentaria, Jorge del Castillo, Mauricio Mulde o Velázquez Quesquén, o labor ministerial como Hernán Garrido Leca, o funcionarios públicos que acompañan a Hernán Garrido Leca como Omar Quesada. En mi caso, y la plancha que yo presido, incorpora a dos grandes compañeros que han tenido larga trayectoria de varias décadas en el aprismo: Orlando Loaiza, vinculado a la antropología, trujillano, de larga trayectoria en el partido de Aya La Torre, ha publicado numerosos libros, un estudioso de los temas de nutrición y anemia infantil, y además la doctora Fanny Ríos, que es una médico de carrera de salud, con larga trayectoria en la institución. Ambos están cooperando y haciendo una campaña por todas las provincias del país donde sea posible llegar, dando no solamente el mensaje aprista, sino el mensaje para que esta plancha presidencial signifique una renovación respecto a los cuadros partidarios que nos han representado, pero una renovación con responsabilidad y con experiencia, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los ejes de esta campaña? Yo he escuchado con varias atención a varios de los precandidatos, ¿no? Y naturalmente hay puntos de vista que unos enfatizan más, digamos, la labor interna en el APRA, otro desarrollar ya un trabajo de recuperación del propio partido
en el lado ya de la población en el país, ¿no? En esa línea, ¿cómo están trabajando los ejes principales de su precandidatura? Sí, fundamentalmente hablar del legado político y moral de Aya La Torre, ¿Ya? Reconectar al país, al partido con las viejas tradiciones apristas de frente único, de vocación democrática, de lucha en el plano internacional, definiendo una posición no comunista, incluso anticomunista en muchos aspectos, muy crítica del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, e inserta en una corriente de renovación democrática latinoamericana que se distingue de los sectores de la derecha. El APRA no está cerca a Bukele, a Milei, ni a ningún candidato de la derecha latinoamericana. El APRA es una gran internacional democrática que forjó ahí a La Torre, y yo busco ir a ese APRA primigenia, y entendiendo que el mundo de hoy es un mundo marcado por la revolución tecnológica, por la globalización, por conflictos incluso entre las grandes superpotencias mundiales, y explicar a los más jóvenes que hubo un gran partido que, como usted ha señalado, fue alguna vez un tercio, incluso más del 50% del voto nacional con el presidente García en 1985, que fue decayendo electoralmente, y luego de la muerte del presidente García en el 2019 se creó un gran vacío político. La no participación del APLA del 2021 nos sacó del registro de organizaciones políticas, nos hemos reinscrito, ¿no?, cumpliendo todas las formalidades, y estamos prestos a competir con cuadros nuevos. Hay compañeros menores de 30, menores de 40 años que están en las listas a diputados, compañeros de mayor edad que están en las listas a senadores, pero lo que más me anima es que el electorado aprista va a poder escoger entre una variedad de compañeros en base a su trayectoria, militancia, propuesta programática. En la interna estamos hablando mucho más de Aya La Torre. Hacia afuera, propuestas de plan de gobierno para que el Perú reactive su economía, se empiece el proceso de reducción de pobreza que ha retrocedido al país en los últimos 10 años, con magros crecimientos económicos, y seamos una economía sólida, pero que haga un trabajo a favor de las grandes mayorías, como siempre lo trató y lo impulsó Aya La Torre desde su liderazgo nacional y continental, ¿no? Ahora, ese es un tema interesante que usted menciona, doctor Torres Iriarte, ¿no? A la interna están abordando temas que están vinculados naturalmente al líder histórico como es Aya La Torre, Así es. pero luego están planteando lo que puede ser el plan de gobierno, pero ya cuando se elija a un candidato, el plan de gobierno lo va a diseñar el propio partido. O sea, se va a hacer, Sí, digamos, hay el algo lineamiento. interesante, y le agradezco la pregunta. A todo precandidato se le ha exigido que presente una propuesta de plan de gobierno de su fórmula presidencial con 4 ejes: el social, económico, el medioambiental, territorial, y además el carácter institucional. Por ejemplo, el carácter institucional, mi plancha propone ir a un proceso de reforma del Poder Judicial y del Ministerio Público, fortalecer las instituciones democráticas del país. Yo soy muy crítico, por ejemplo, del financiamiento de los partidos políticos por parte del Estado. Creo que los partidos políticos deben autorregularse, ¿no?, más allá de la legislación que ahora es engorrosa y farragosa, y además no es posible que un país con pocos recursos fiscales dé millones de soles a los partidos que tienen ahora representación en el Congreso. Ahora, en el plano económico yo me propongo, y propongo al partido y a su militancia, reactivar la economía, mantener las cifras macroeconómicas estables, de un presupuesto equilibrado, reservas internacionales crecientes, una moneda estable que es envidia de otros países latinoamericanos, y sobre todo atraer inversión nacional y extranjera, porque está probado estadística y científicamente que el empleo no se genera desde el Estado, sino desde la iniciativa privada, sobre todo, ¿no?, para generar a través del empleo una mejor distribución del ingreso y un impulso de la actividad económica, ¿no? Ahora, visto de esa perspectiva que cada precandidato se está presentando, ¿dónde se ubica, cómo ubica usted el APRA en este momento? Pues también es la gran discusión. En el tablero, en el espectro político, ¿cómo ubica usted al APRA? Bueno, Aya La Torre definió que el APRA era un gran frente único de trabajadores manuales e intelectuales, y una alianza de clases, campesinos, obreros, clases medias sobre todo, a quienes incorporó en ese propósito político. Y yo creo que los ejes fundamentales de la organización partidaria deben relanzarse. Lógicamente, no tenemos ahora gamonales, no hay latifundios,
pero hay un sector muy dinámico de la economía agroexportadora que está impulsando la actividad en en el norte y el sur del país. El APRA es un partido, debo aclarar que durante la vida de Aya La Torre nunca fue parte de ninguna internacional. El APRA no era parte de la Internacional Socialista. Tiempo después fue observador y tiempo después se incorporó. En ese sentido, yo, por ejemplo, tengo mis dudas si el APRA debería permanecer en una internacional socialista que está yendo por el camino equívoco. Por ejemplo, ser muy complaciente con Nicolás Maduro, con la dictadura cubana o gobiernos como el de Nicaragua. Entonces, yo creo que el APRA per se es una gran internacional, no porque pretenda tener el eje y el dominio de otros partidos, sino que es el gran inspirador de partidos latinoamericanos de corte democrático, antiimperialista, integracionista. Yo creo en la integración de América Latina, pero una integración sin tiranías. Yo cuestiono, y lo vengo haciendo siempre, a Maduro, antes a Chávez, a Ortega, a la dictadura cubana, y creo que América Latina puede, en democracia, lograr tasas de crecimiento que permitan mejorar la calidad de vida de su población, ¿no? Nuestro invitado hoy es el doctor José Antonio Torres Iriarte, un prestigiado abogado, reconocido analista en temas de política nacional e internacional, y actualmente se presenta como precandidato a la presidencia de la República en las elecciones internas del Partido Aprista Peruano. Vamos a tocar algunos temas ya de contexto nacional, la crisis política que vive el país. ¿A qué obedece, cree usted? Porque hemos tenido ya, en realidad, un triste, digamos, récord, ¿no? Desde el año 2016 a la fecha, 8 presidentes de la República, y esto es, sin lugar a dudas, no es una muy buena imagen para el país, pero también demuestra la poca institucionalidad y el poco talante democrático que estamos demostrando en el país. Yo creo que fundamentalmente se está demostrando, luego del gobierno exitoso del presidente García, debió haber una sucesión dentro de la línea aprista. El APRA decayó electoralmente en el 2011. Humala tuvo una performance mediocre, no se habló de la pareja presidencial, pero al menos terminó su mandato, sus 5 años, y entregó el gobierno a Pedro Pablo Kuczynski. Para mal del país, no hubo entendimiento entre Kuczynski y Keiko Fujimori, o entre la mayoría y la minoría en el Congreso, porque el presidente Kuczynski tenía apenas 18 congresistas y Fuerza Popular tenía 73 congresistas, mayoría absoluta. Esa falta de diálogo y consenso político y los escándalos de Odebrecht marcaron la pauta de la caída de Pedro Pablo Kuczynski, porque siempre Odebrecht, en los últimos 10 años, cuando se escribe la historia nacional, ha marcado las crisis políticas del país. Cayó Kuczynski, ingresó Martín Vizcarra, luego hubo el cierre del Congreso inconstitucional, una brevísima juramentación y periodo de la señora Arauz como segunda vicepresidenta, y luego vino la moción de vacancia que fue aprobada contra Martín Vizcarra, el gobierno brevísimo de Merino, y todo esto se debe por una razón: falta de partidos políticos. La ausencia del APRA en el Congreso, siendo el APRA 5 miembros o 4 miembros, era una luz y una guía, y señalaba un derrotero en medio de un Congreso con pocas ideas. Ahora la situación se agrava porque el APRA ya no tiene representación en el actual Congreso. Y ya llegó a ser presidente de la República un joven, menor de 40 años, con alguna experiencia en Somos Perú. Incluso se dice que militó siendo joven en el APRA, en el Comando Universitario Aprista de Villarreal. Tiene algunas luces, pero no tiene un partido que lo respalde, una organización política que lo respalde. Y yo creo que al Perú le falta más democracia, más partidos orgánicos nacionales, no partidos que son casi sociedades mercantiles que están abriendo sus espacios para que los interesados postulen a diputados o senadores. Quiero pensar que el Perú va a rectificarse, va a elegir mejor el próximo año, que va a preferir partidos orgánicos y no partidos formados a la luz de un proceso electoral. Creo que ahí está la causa fundamental de la falta de gobernabilidad que ha marcado un récord latinoamericano. Sucesivos presidentes, claro, se dice cambian de presidente, pero la economía se mantiene sólida. Eso merece un comentario aparte, ¿no? Que ha habido un equilibrio fiscal, que hay una solidez monetaria y se respeta la autonomía del Banco Central de Reserva. Ahí está la razón del éxito económico del Perú, ¿no? Ahora, en medio de toda esta crisis, ¿cómo ubica usted al Congreso de la República? Porque tenemos también que
analizar el papel que ha tenido el Congreso de la República en los últimos años. Sí, totalmente. Entonces, ahora que vamos a elegir en el 2026 una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, naturalmente esto obedece a echarle una mirada qué ha pasado con el Congreso en los últimos años. Sí, yo insisto, ¿no? Fujimori cerró el Congreso el 92 y desapareció la Cámara de Senadores. Existió una sola Cámara a partir de la Constitución del 93, ahora vamos a tener bicameralidad, pero lo que nos falta son cuadros políticos. La política no puede estar en manos de personas que han estado dedicadas a otras tareas en su vida o que piensan que llegar al Congreso es parte de un currículum vitae que no tiene nada en común con la trayectoria de los políticos, que a veces se dice tradicionales, pero son los políticos que han dado vida y consistencia a lo largo de la última centuria al país, ¿no? Creo que si el APRA vuelve a ser un partido representante de un tercio o más de un tercio o cercano a un tercio, el cariz del próximo Senado y la Cámara de Diputados va a mejorar el perfil, porque lo que nace de la virtud de un Congreso bicameral, que además existe en casi todos los países del mundo desarrollado y también de América Latina, es que hay debate y hay consensos, no imposiciones. Y no puede haber debate cuando... ¿Qué puede debatir César Acuña? ¿No? Imaginemos un debate entre César Acuña y Pedro Castillo, de muy bajo nivel, ¿no? Entonces, en ellos yo tengo mucha pena porque veo que en el Congreso, más allá del profesionalismo de su servicio parlamentario, no hay ideas, no hay propuestas, y se cree que el país es cuestión de recaudar más y gastar. Es cuestión de tener una visión. ¿Qué le ofrecemos a esta y a las próximas generaciones? Un país mejor, estable, institucionalizado, con moneda estable, pero con crecimiento económico y reducción de la pobreza, ¿no? No quiero dejar pasar por alto algo que usted ha mencionado, que el papel que ha tenido Odebrecht en los últimos años en el Perú. ¿Usted cree que Odebrecht movió la cuna de la política? Totalmente. Yo he escrito sucesivas columnas, he dado conferencias. Hay un gran padrino en la política latinoamericana, y no quiero ser, irónico, es Lula da Silva. El sindicalista Lula da Silva fue el gran capitoste de este montaje de Odebrecht, OAS, Camargo Correa y otras empresas brasileñas, porque desde Brasil, desde el PT de los Partidos de los Trabajadores, se forjó esta alianza político-empresarial entre Lula y los grandes empresarios para hacerse las obras públicas más importantes de América Latina. El tren en Lima, el metro de Lima, las interoceánicas, ¿no? Las grandes obras de irrigación en el norte han estado en manos de Odebrecht. Y luego se forja el Club de la Construcción. Y como alguna vez dijo un ministro, no, Odebrecht pone y quita presidentes. Y de alguna forma fue así. ¿Por qué cayó Kuczynski? Porque delataron a Kuczynski con una información reservada que fue puesta a conocimiento del país, ¿no? Que Kuczynski había recibido honorarios por servicios prestados a Odebrecht y él había negado esa situación. Igual ha sucedido con Martín Vizcarra, que seguramente, espero, sea sentenciado la próxima semana por los cargos ilícitos cometidos cuando fue gobernador. Entonces, ¿cómo es posible que un país soberano esté sometido al vaivén de los empresarios brasileños que han tenido un líder político, Lula, que por tercera vez llegó al gobierno, ¿no? Y que tiene pues una alianza con los empresarios más prósperos de su país, ¿no? Hablemos ahora ya de su campaña, porque no solamente quiero limitarme al análisis del contexto político. Hablemos de su campaña. ¿Cómo está marchando la campaña, doctor? Bueno, hemos hecho un gran esfuerzo y estamos a pocos días de las elecciones internas del APRA. Postulo, como repito, con el número 8 en la plancha presidencial, y la campaña debe cerrarse el próximo viernes. Estamos enfocados sobre todo en visitas a algunos comités de Lima y de provincias. No podemos llegar a todos. El APRA tiene una organización nacional que no me permitiría, por tema de recursos y tiempo, visitarlos, a los compañeros de base, pero estamos llegando a los medios digitales, a los medios tradicionales de comunicación, y sobre todo con un mensaje allista, aprista, forjado en el APRA histórica, pero entendiendo que soy un internacionalista, soy abogado, me he especializado en relaciones internacionales, y entiendo que el mundo de hoy no es el mundo que analizó y estudió Víctor Raúl Ayala Torre hace 100 años o hace 50 años. Es un mundo
en constante dinámica. Entonces esta generación y a las próximas hay que explicarles qué piensa un precandidato para el Perú de acá 20 o 30 años. Vamos a ser un país solo primario exportador, un país dependiente de las grandes potencias, un país abierto al mundo. ¿Qué vamos a hacer con los tratados de libre comercio? Entonces, estoy tratando de hacer docencia política, porque yo me siento discípulo de Víctor Raúl Aya Latorre, aprendí mucho de él, lo conocí cuando ya era un hombre cercano a los 80 años, él muere a los 84 años, pero creo que el esfuerzo de un político serio en estos tiempos es explicar las cosas, hacer docencia y no prometer lo que no se va a poder cumplir. En la interna del APRA, mi candidatura ya se empieza a decir que puede ser José Antonio Torres Iriarte el outsider, la sorpresa, porque se está buscando no votar por los políticos apristas que han tenido función pública, darle oportunidad a otros compañeros. Hay compañeros también con méritos, todos tienen alguna capacidad y trayectoria, pero en mi caso hay tres cosas que yo quiero enfatizar, ¿no? La trayectoria, nunca me fui del APRA, nunca pedí licencia, nunca cambié de partido, nunca renegué del APRA. Y en segundo lugar, la formación académica y algo que es muy característico en mi trayectoria, la probidad comprobada, ¿no? ¿Cuántos años de militancia aprista? Casi 50 años, porque me inicié siendo un adolescente cuando ingresé a la Universidad Católica, me incorporo al Comando Universitario Aprista de la Católica y me inscribo en Alfonso Ugarte, cuando aún Aya Latorre, lideraba el partido antes de la campaña de la Asamblea Constituyente, ¿no? Muy bien, yo le agradezco, doctor José Antonio Torres Iriarte, precandidato a la presidencia de la República en las elecciones internas del Partido Aprista Peruano. Y debo decirlo, en realidad el APRA está dando una demostración de democracia interna, más allá de a veces los matices, los puntos de vista, las diferencias que se tienen, pero creo que es una demostración cómo los partidos políticos deberían hacer lo propio, ¿no? Que eso marca una diferencia, hay que decirlo. Sí, definitivamente yo creo que los partidos son indispensables para darle viabilidad a la democracia. Un país sin partidos es inviable. Se abre el camino del golpe, del militarismo, de la imposición, de la dictadura. Si hay partidos y partidos democráticos, creo que el país es posible soñar, y yo estoy convencido que el APRA va a volver a ser el gran partido de la primera mayoría en el país, tolerante con los adversarios y constructor de una gran democracia social de pan con libertad. Mi saludo a todos los compañeros y les pido una vez más a los compañeros que están inscritos, salgan a votar, porque su voto puede cambiar el destino y la suerte de la elección del próximo 30 de noviembre. No digamos después, han elegido a los mismos de siempre. Busquemos otras opciones, respetando a todos los compañeros. Por eso, una vez más, salgan a votar, verifiquen su centro de votación en el lugar donde domicilian y concurran el próximo 30 de noviembre para cambiar la historia del APRA y luego abrir el camino para el cambio de la historia nacional. Muy bien, doctor José Antonio Torres Iriarte, ha sido un gusto conversar con usted. Le agradezco la amabilidad, mucha suerte. Muchas gracias. Hemos presentado La Semana en RCR.